Vamos a ver entonces el espíritu de profecía y el Israel de Dios. Cuando nosotros hablamos de el Israel de Dios, nos referimos al Israel literal y al Israel simbólico, pero debemos de tener en cuenta, como comentábamos la clase pasada, que ese Israel literal era el pueblo escogido por Dios allá en el Antiguo Testamento. Podemos decir era la iglesia verdadera, y el Israel espiritual o simbólico en el Nuevo Testamento es la iglesia verdadera. Entonces no es que hablar del Israel de Dios todo el mundo cristiano, no, es especialmente la Biblia está hablando de la iglesia verdadera. Y decíamos que también cuando se utiliza el término Israel espiritual es porque algunos autores, incluyendo a Elena G. de White, ella así lo comenta, pero se está refiriendo al Israel simbólico del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu de Profecía con respecto al Israel de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. El espíritu de profecía emplea excesivamente los principios bíblicos de interpretación. La Biblia tiene un principio de que el Israel literal se convierte en el simbólico. El espíritu de profecía sigue el mismo principio y excesivamente en muchas ocasiones o repetidamente. Entonces, Elena G. de White muestra la importancia del principio que la iglesia remanente es el Israel de Dios y que las experiencias de el Israel fueron típicas con respecto al día de hoy del Israel espiritual. Entonces, ese es lo que Elena G. de White está comentando acerca de el Israel simbólico o espiritual. Todo lo que fue la experiencia del Israel del Antiguo Testamento pasa a ser la experiencia del Israel espiritual. Por ejemplo, Israel literal en el desierto. Miren lo que dice en Patriarcas y Profetas. Elena G. de White dice, la historia de la vida de Israel en el desierto, aquí cuando ella habla de Israel en el desierto es el Israel literal. Fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. Y ya el Israel de Dios, el Israel simbólico. Y el Israel simbólico dice va hasta el fin del tiempo. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Entonces, todo lo que le sucedió al Israel antiguo, dice el Señor, nos va a ayudar a nosotros para la preparación al cielo. Ahora, ¿por qué decimos que la iglesia verdadera se refiere, perdón, que el Israel simbólico se refiere a la iglesia verdadera? Y pues todos sabemos que en profecía la iglesia o el grupo o asamblea de personas que Dios llamó para representar al Israel simbólico es la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, eso está en el conflicto de los siglos. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Entonces, ya con esto, Elena G. de White nos está diciendo que el Israel simbólico es la iglesia adventista o la iglesia verdadera. Testimonios, tomo 3. El apóstol Pablo afirma claramente que lo experimentado por los israelitas en sus viajes fue registrado para beneficio de los que viven en esta época. O sea, los israelitas literales, todo es registrado para beneficios, cuando dice Elena que de esta época, pues, del Israel simbólico. Entonces, en Testimonios para los Ministros, también ella dice, la experiencia de Israel, referida en las palabras procedentes por el apóstol y registradas en los Salmos 105 y 106, contienen lecciones de amonestación que el pueblo de Dios
en estos últimos días necesita estudiar especialmente. Entonces, cuando está hablando de la experiencia de Israel, es el Israel del Antiguo Testamento. Y el pueblo de Dios, el Israel del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, la iglesia. Entonces, en ministerio de curación, dice, nosotros estamos contados con Israel. Todas las instrucciones dadas a los antiguos israelitas respecto a la educación de sus hijos, todas las promesas de bendición por medio de la obediencia son para nosotros. Entonces, pasan a ser de lo del Israel del Antiguo Testamento a el Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia. Elena G. de White también hablando de el canto del Israel que se entonó después de que cruzaron el Mar Rojo. Ella dice que en Revian Herald las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, así como hubo una primera venida de Cristo y el Israel literal pasó por pruebas, entonces Elena G. de White dice, eso fue para el Israel literal en la primera venida. Ahora, el pueblo de Dios, refiriéndose al Israel simbólico, también va a pasar por las mismas experiencias antes de la segunda venida. Entonces, ahí ese es otro principio que marca la Biblia. Todas las pruebas, experiencias del Israel literal fueron para preparar al pueblo para la primera venida. Y todo lo que es la experiencia y pruebas del Israel simbólico es para preparar a la iglesia para su segunda venida. Entonces, hablando del canto, ella dice, ese canto fue no solo histórico, sino también profético. ¿Cuál era la profecía de ese canto? Al paso que narraba cuán maravillosamente Dios había obrado con su pueblo en lo pasado, predecía los grandes acontecimientos futuros, la victoria final de los fieles cuando Cristo vuelva con poder y gloria. Entonces aquí el pueblo es el Israel literal del pasado y los fieles el Israel simbólico de este tiempo o del Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que cuando habla de los 144,000 en Apocalipsis 14, dice que ellos son los únicos que pueden entonar el cántico de Moisés, porque ese es un cántico de liberación. Entonces lo entonó el pueblo de Israel cuando cruzó en el cruce del mar, pero era un canto profético. ¿Por qué? Porque también el pueblo de Israel literal pasa por el mar y los venían persiguiendo. Entonces los venían persiguiendo para matarlos. Es lo que se conoce como la gran tribulación en el Nuevo Testamento, que es por la que pasan los 144,000. Los persiguen para matarlos en la gran tribulación, pero así como con el pueblo de Israel literal no sucedió nada en el cruce del Mar Rojo, acá tampoco va a suceder, nadie va a morir. Entonces, nadie más lo puede aprender. ¿Por qué? Porque nadie más pasa por esa experiencia, por el canto de los 144,000. Nadie más pasa por esa prueba. Bueno, ahí tenemos a J. Vargas, de dónde este, nos visita. A ver, J. Vargas o José Vargas, ¿verdad? Hermanito José Vargas, si nos escucha. Bueno, buenas tardes, pastor. Buenas tardes, noches. De Sí, acá de Marabatío, Michoacán, pastor. ándele, sí. Es que como está el José de Uruapan también, pero qué Ajá. bueno. Ok, Ya llegamos, aquí estamos no se al preocupe. pendiente. Es correcto. Continuamos entonces. Ok, bendiciones. Muy bien. Entonces, decíamos que nadie más puede entonar ese cántico, más que los 144,000, porque son los que pasan por la experiencia de la gran tribulación, así como el Israel literal pasó por esa experiencia. Entonces, Testimonios tomo 2
Mientras el ángel de Dios presentaba estos hechos relativos a los viajes y la experiencia de los hijos de Israel, se me mostró que los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus mentes mediante la obediencia a la verdad son el pueblo elegido de Dios, su moderno Israel. Entonces, Elena G. de White, por eso yo siempre les digo, el mejor comentario bíblico después del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o del Tanaj, que es la Biblia hebrea, y la Biblia en griego, el mejor comentario después de esos es Elena G. de White, porque ella dice, aquí más clarito, dice que los que obedecen y purifican sus mentes, ellos son el pueblo elegido de Dios, y ella dice su moderno Israel, que la Biblia le llama el Israel simbólico. Entonces, el linaje de White está en concordancia con los principios bíblicos. De paso, todos los principios bíblicos que nosotros mencionamos, el linaje de White los vuelve a mencionar, pero de una manera más sencilla. Entonces, lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia, la que está en la tierra hoy. Entonces, esta iglesia es el Israel simbólico. Lo que no pudo hacer con el Israel literal, porque el Israel literal no cumplió, entonces ahora lo va a hacer el Señor con nosotros, con nuestra iglesia. Por eso las bendiciones para este Israel son más grandes que las del Israel literal, porque las del Israel literal duraron hasta la primera venida. Ahora ya nosotros somos el Israel simbólico y las bendiciones van hasta la segunda venida de Cristo. Entonces esto es muy importante porque aquí la Biblia habla del principio que el Israel literal ahora pasa a ser el simbólico en el Nuevo Testamento o después de la muerte de Cristo. Y entonces Elena G. de White dice que ese Israel, que era la nación escogida, ahora es la iglesia, pero de hoy en día, la iglesia verdadera. Entonces, aquí es lo que yo les comentaba, que cuando nosotros decimos al Israel espiritual es porque Elena que dejo ahí lo comenta, pero refiriéndose al Israel simbólico. Entonces ella dice, el Israel espiritual, su iglesia en la tierra. ¿Qué iglesia? La iglesia adventista del séptimo día. Entonces, toda esta declaración está en Profetas y Reyes. Elena que dejo ahí es constante en repetirlo. Y miren, todas las páginas, igual, Profetas y Reyes, todas estas páginas, Patriarcas y Profetas, Primeros Escritos, Testimonios, tomo 5. Entonces, es constante ese principio. El Israel literal pasa a ser el Israel espiritual en nuestros días o después de la segunda venida de Cristo, perdón, después de la muerte de Cristo en el año 31 o en el Nuevo Testamento, el Israel literal se convierte en el Israel espiritual. Entonces, la iglesia, pues, luz para el mundo. El Israel espiritual ahora tiene que ser luz para el mundo. Por ejemplo, el Israel literal, cuando nosotros decimos el Israel literal, no es que solamente estaba compuesto por la nación judía, no. El Israel literal era todos aquellos a los que se les daba el mensaje, amonitas, moabitas, edomitas, egipcios, todos ellos, griegos, y lo aceptaban, ellos pasaban a ser parte del Israel literal. Entonces, el Israel literal estaba para ser luz del mundo. El Israel espiritual, que es la iglesia, porque tiene que haber un pueblo, así como era el Israel literal, el pueblo en el Antiguo Testamento, ahora tiene que haber un pueblo. Ese pueblo se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es el Israel simbólico en la Biblia y en el Espíritu Profecía. Eso es lo que ellos establecen. Ellos no están hablando del Israel espiritual o simbólico que son todas las iglesias cristianas. No. La Biblia y el linaje de White se refieren a el pueblo de Israel simbólico, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y entonces nosotros como iglesia vamos a ser también luz para el mundo.
El principio que la historia de Israel es profético de la experiencia de la iglesia es continuamente empleado en el espíritu de profecía. Y entonces dice Testimonios para tomo 5. Dios ha llamado a su iglesia en estos días, así como llamó al antiguo Israel para que sea luz en la tierra. Entonces, aquí, cuando dice Dios ha llamado a su iglesia, al Israel espiritual o simbólico, así como llamó al Israel antiguo. Entonces, a mí me gusta Elena G. de White porque en palabras más sencillas, ella nos da lo que significa el Israel simbólico. Con relación al antiguo Israel, dice en Testimonios, tomo 5, así la obra que Dios le dio a su pueblo para que la hiciera en prosperidad fue hecha por ellos en cautividad, bajo grandes pruebas y desconcierto. O sea, lo que no hicieron en tiempo de paz, lo hicieron en tiempo de cautividad o bajo circunstancias adversas o pruebas grandes para la iglesia, el pueblo, hablando de el Israel literal. Entonces, Elena White pregunta, porque esto ella lo declara, pero ella misma pregunta, ¿se repetirá la historia de Israel en nuestra experiencia? Y entonces ella misma da la respuesta en Testimonios, pero en el tomo 4. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad, cuando habla de la iglesia se refiere al Israel simbólico. Entonces dice, tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Por eso, todo lo que sucedió con el Israel, cuando Israel, literal, fue llevado cautivo a Babilonia, no crean ustedes que, como estamos cautivos en Babilonia, se deja de dar a conocer el Evangelio. Dejamos de ser luz para el mundo. Como estamos cautivos en Egipto, antes de Babilonia, dejamos de ser entonces el pueblo y ya, no vamos a hacer luz para el mundo. No, ahí en la cautividad iban a ser luz para el mundo. Y después del cautiverio eran liberados, pero para reparar, no reparar sí físicamente el templo, la muralla, sí, pero también para reparar las verdades que se habían echado por tierra durante ese cautiverio. Entonces, es lo mismo. El Israel falló en hacer su obra en tiempos de prosperidad. El Israel espiritual ha fallado en hacer su obra en tiempos de paz y prosperidad. Es lo mismo, se está repitiendo. La obra de Israel literal fue hecha bajo grandes pruebas y desconciertos. La obra del Israel espiritual será hecha bajo circunstancias desanimadoras y amenazadoras. Entonces, el Israel espiritual, pues, también va a tener que hacerlo en tiempos de circunstancias difíciles, lo que es la obra de Dios, así como el Israel espiritual. A ver, permítanme tantito. Muy bien, perdón. Continuamos. Entonces, así la historia de Israel nacional es empleada por Elena White de Dios como una predicción relacionada con la iglesia. Entonces, la historia nacional es empleada por Elena White. Aquí hay una mala, ahí ya lo voy a corregir. Bueno, permítanme tantito. Vamos a ver. Creo que podemos corregir de una vez. A ver, permítanme. Bueno, no. Sí se puede, pero no sé cómo. Ok. Hago aquí. Mm, Bueno, no, vamos a continuar. Vamos a continuar.
Ah, ok. Entonces, eh, ahora miren lo que es la Babilonia espiritual, recuerden o simbólica, es en nuestros días. Entonces, el linaje de Juan en Profetas y Reyes dice, la iglesia de Dios en la tierra, sería el Israel simbólico, se halla en cautiverio durante ese largo plazo de persecución como estuvieron los hijos de Israel, el literal, cautivos en Babilonia, aquí Babilonia literal, durante el destierro. Entonces, al Israel espiritual o simbólico han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia y al Israel espiritual. Entonces, aquí cuando dice han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios, este pueblo de Dios se está refiriendo al literal, Israel literal. Cuando se libertó de Babilonia, Babilonia literal. Entonces dice, y al Israel espiritual se da este mensaje: salid de ella, pueblo mío. Así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje, huid en medio de Babilonia y fueron devueltos. Cuando dice así como los cautivos, el Israel literal, eh, huid en medio de Babilonia, aquí es Babilonia literal, y fueron devueltos a la tierra prometida los que hoy temen a Dios. Presten atención, los que hoy temen a Dios es el Israel espiritual. Presten atención a la orden de retirarse de Babilonia, Babilonia espiritual. Bueno, aquí está, Babilonia espiritual, y pronto se destacarán como trofeos en la tierra hacia la nueva Canaán celestial. De paso, cuando Elena G. de White habla de la Babilonia espiritual o del Israel espiritual, en la mente de ella no está el concepto de el dualismo o el pensamiento filosófico griego, no, es eh, este, el Israel simbólico. ¿Por qué? Porque la palabra en la Biblia, en los escritos del linaje de Juárez, cuando se refiere a lo que es espiritual, porque Pablo así lo llama también, lo espiritual ahora pasa a ser eh, perdón, lo literal pasa a ser espiritual, o primero fue lo literal y después lo espiritual. Entonces, ellos se están refiriendo a lo que es simbólico. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque lo que es simbólico, tú no lo puedes, o sea, es un símbolo. Entonces, cuando se habla de lo espiritual, tú no lo puedes, ver o medir el asunto, espiritual. Por ejemplo, una persona, tú eres espiritual, tú no puedes decir sí, sí o no, porque no sabemos la relación de esa persona con Dios. O sea, no podemos medir el porcentaje de espiritualidad, en qué porcentaje está. Entonces, así se utiliza pues la palabra espiritual para referirse a lo simbólico, solamente un símbolo de el Israel literal, el Israel espiritual. Entonces, miren, así como la Biblia en un mismo pasaje o en un mismo versículo puede estar hablando de literal y simbólico, lo mismo hace el linaje de Juárez. Aquí el linaje de Juárez está hablando del Israel literal en repetidas ocasiones y del Israel simbólico. Está hablando de la Babilonia literal y de la Babilonia simbólica. Por eso yo siempre he dicho, quien malinterpreta la Biblia va a malinterpretar el linaje de Juárez. Quien no cree en la Biblia no va a creer en el linaje de Juárez. Y alguien puede decir, no, yo creo en la Biblia, pero no creo en el linaje de Juárez. O sea, no se puede, porque el linaje de Juárez es un comentario que ella hace de la Biblia, pero su comentario fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, eh, se utiliza el mismo principio. Entonces, el espíritu de profecía hace una aplicación espiritual del llamado para salir de Babilonia, literal. Este, los reparadores literales de los portillos en la muralla de Jerusalén y de la reconstrucción y restauración del templo y de la ciudad de Jerusalén. Entonces, no solamente era reparar en el Israel literal, era reparar las murallas, ¿no? El templo. ¿Por qué? Porque el templo físicamente había sido dañado, pero también lo que se enseñaba en el templo
se tenía que restaurar esas grandes verdades. Esas experiencias literales del Israel literal son aplicadas como un símbolo o un cuadro de una obra de restauración espiritual que tiene que ser llevada a cabo en los días finales de la historia de la tierra. Y entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de Nehemías 2:1, el 6, 5, 14 al 16, 6, 15 y 13, 6, revela que dentro de un corto tiempo de 12 años, Nehemías había completado toda su obra, la obra de restauración. La reparación, ahí en Nehemías 3, de las murallas de Jerusalén, fue hecha en 52 días. Nehemías 6, 15. Esta rápida obra se repetirá en la experiencia del Israel espiritual. O sea, todo lo que se hizo con Israel literal o sucedió, vuelve otra vez a suceder y se repite con el Israel literal. Miren lo que dice Elena G. de White en Testimonios. Los movimientos finales serán rápidos. ¿Cuán rápidos? No lo sabemos. Pero ella dice los movimientos finales, refiriéndose a se sana la herida, el fuerte pregón, el sellamiento, las plagas. Entonces dice, serán rápidos los movimientos finales. En Testimonios, tomo 5, la luz resplandeciente que cruza entre los seres vivientes con la rapidez del relámpago representa la celeridad con que esta obra avanzará finalmente hacia su terminación. O sea, va a ser rápida la restauración de la verdad a través de fuerte pregón o el mensaje de los tres ángeles. El sellamiento que se ve en Nehemías 9:38, 10:1 y 29 fue ejecutado en un corto espacio de tiempo. Habla de un sellamiento ahí en Nehemías. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. O sea, cuando empieza el sellamiento, dice Elena G. de Guay, es muy corto y pronto terminará el sellamiento. Cuando escribe de la amenaza mundial para destruir al pueblo de Dios, Elena White basa sus declaraciones sobre el registro del Antiguo Testamento, donde Jacob es amenazado a muerte por sus hermanos, por su hermano Esaú, y ahí está en el conflicto de los siglos. Entonces ahí es donde ella está basando esa declaración. Cuando se describe la amenaza mundial, ella toma el ejemplo de Jacob y Esaú. La liberación de Jacob tipifica la liberación que va a experimentar el pueblo de Dios. O sea, va a ser rápido. Entonces, cuando escribe del decreto de muerte, acuérdense que primero está el decreto de ley dominical, que el domingo se hace obligatorio, después viene el decreto de muerte. Cuando se escribe del decreto de muerte, el cual será aprobado contra el pueblo de Dios en los últimos días, Elena White nos dirige de vuelta al Antiguo Testamento. El decreto de muerte sobre los judíos literales en los días de Mardoqueo y de la reina Esther. Miren lo que dice: el que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Entonces, el decreto de muerte allá en el Israel literal que promulgó Asuero, dice Elena G. de White, va a ser similar en nuestros días. Ese decreto de muerte, o sea, sucede rápido. Elías, hablando de Elías, miren, aquí esta parte es muy interesante lo que eh, comenta Elena G. de White, pero ya lo hemos visto en la Biblia. Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento. Entonces, ¿a quiénes está representando Elías? A los que van a ir al cielo, pero que no mueren, porque Elías no murió. Entonces podemos decir que Elías está representando al grupo de los 144,000. Por eso es que se dice que el tercer Elías es el que estamos esperando y el tercer Elías somos nosotros. Entonces el grupo de los 144,000 está representado por Elías. Ellos no mueren en ocasión del segundo advenimiento o la gran multitud. Entonces, y que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final
trompeta. Cuando dice a la final trompeta se refiere a la voz de Dios, sin pasar por la muerte. Entonces, los únicos que no pasan por la muerte son los 144.000, la gran multitud. Como representante de los que serán así trasladados, Elías, cuando se acercaba el fin del ministerio de Cristo en la tierra, tuvo ocasión de estar con Moisés al lado del Salvador sobre el monte de la transfiguración. En esos seres glorificados, los discípulos vieron en miniatura una representación del reino de los redimidos. ¿Por qué en miniatura? Porque Elías estaba representando a los que no mueren o no pasan por la muerte, que sería el grupo de los 144.000. Pero también ahí estaba Moisés. ¿A quién representa Moisés? Bueno, seguimos leyendo. Contemplaron a Jesús revestido de la luz del cielo y oyeron la voz de la nube que le reconocía como el Hijo de Dios. Vieron a Moisés, representante de los que serán resucitados. ¿Por qué Moisés representa a los que son resucitados? Porque Moisés muere, pero va al cielo, resucita y va al cielo. Entonces, los que mueren antes de que se ponga el sello de Dios, desde Adán hasta el último que muera antes de que se ponga el sello de Dios, entonces estos son los que representa a Moisés. Dice, vieron a Moisés, representante de los que serán resucitados de los muertos en ocasión del segundo advenimiento. Y también estaba Elías para representar a los que al final de la historia de esta tierra serán cambiados de seres mortales en inmortales y serán trasladados al cielo sin pasar por la muerte. Entonces, eso es lo que está comentando profetas y reyes, hablando acerca de el Elías. Entonces, nosotros los que estamos vivos seríamos el tercer Elías. Primer Elías literal, Elías. Segundo Elías, Juan el Bautista. Y tercer Elías, nosotros. Escribiendo del cuidado que Dios va a tener con su pueblo en los últimos días, Elena White dice, el Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. Conflicto de los siglos. Por eso es que ninguno de los 144.000, aunque pasan por la gran tribulación, mueren, porque Dios cuida y protege a su pueblo. Muchas otras declaraciones del Espíritu profecía concernientes a la obra de Dios en la tierra, al tiempo de angustia, a la persecución y a la liberación de la iglesia y a la destrucción de sus enemigos, pueden ser encontradas en la experiencia del Israel literal registrada en el Antiguo Testamento. Hay mucho más, solo que yo traje para esta clase estas solamente declaraciones. Por lo tanto, el espíritu de profecía está en armonía con el principio seguido en el Nuevo Testamento, que la historia del antiguo Israel es típica de las experiencias de la iglesia. Entonces, lo que sucedió, la experiencia, la historia, las pruebas que le sucedieron a el Israel literal son las que le van a suceder al Israel espiritual o simbólico. Este principio prueba el origen divino y la exactitud del espíritu de profecía. Y también prueba que el mensaje del tercer ángel que estamos proclamando al mundo es de Dios. Y como dice Pedro 1:16, porque no hemos seguido fábulas ingeniosas. Y también Lucas 1 del 1 al 3, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces, podemos decir que el espíritu de profecía está en armonía con todo lo que la Biblia dice, con todo lo que la Biblia menciona. Yo a veces digo, si tan solo fueran los que tienen problemas en entender al rey del norte, al rey del sur,
Apocalipsis 17, las trompetas, los sellos. Si tan solo fueran el espíritu de profecía, que es un comentario de Elena G. de White sobre la Biblia. O sea, es el mejor comentario porque fue inspirado por Dios. El Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, el Nuevo Testamento también. Los libros del espíritu de profecía fueron inspirados por Dios. Entonces, muchas personas comentan y dicen, no, es que el ángel de Guay no habla sobre el rey del norte. ¿Cómo no? Habla y muchísimo. Solo que el ángel de Guay, para hablar del rey del norte, no utiliza el símbolo del rey del norte. ¿Qué símbolo utiliza? ¿Cuál creen ustedes que sea el símbolo? Porque el rey del norte, que es Roma papal, Roma papal no solamente en la Biblia aparece con el símbolo de el rey del norte. ¿Qué otro símbolo tiene el rey del norte? A ver si alguien me puede decir. ¿Qué otro símbolo tiene Spencer Bueno, o la Beto? Babilonia espiritual, la gran ramera, la prostituta, ¿no? La bestia Ujú. que sube del mar. El cuerno pequeño, el anticristo, el hombre de pecado. Entonces Elena G. de White habla demasiado del rey del norte, solo que ella no lo va a hacer con la figura digo, con el símbolo del rey del norte, pero de qué habla, habla muchísimo. Ni tampoco Elena G. de White te va a decir, aquí, Elena G. de White es como la Biblia, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Que por ejemplo, si nosotros vamos a Daniel 11 del 1 al 3, pues Daniel 11 del 1 al, perdón, Daniel 11, 40 B o segunda parte del 40 al 12, 1 al 3, Daniel no te va a decir, pero esta parte no la vas a entender hasta que esta parte se entiende con Apocalipsis. Eso no te lo va a decir Daniel, pero nosotros sabemos que el Apocalipsis es una continuación del libro de Daniel. Entonces lo mismo sucede con Elena G. de White. Elena G. de White no te va a decir, aquí yo estoy hablando del rey del norte y voy a utilizar el símbolo del rey del norte y el rey del sur, pero por el comentario que ella está haciendo, sabemos que ella se está refiriendo a Daniel 11, 40 al 12, 1 al 3. O sea, eso es lo que nosotros debemos de tener en mente por el comentario que ella está comentando la parte de Daniel 11:40. Entonces, lo mismo sucede con la Biblia. Daniel no te va a decir, Daniel no nos dijo, y esto ustedes lo van a entender con en Apocalipsis 11. No, pero la Biblia nos dice, si quieren entender Daniel 11:40b al 12:1 al 3, eso se entiende en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es la continuación de Daniel y Elena G. de White también lo dice. Entonces, hay muchas cosas que no las podemos entender. La mayoría de las cosas se entienden con el mismo libro de Daniel, pero hay otras como Daniel 11:40 al 12:1 al 3 que lo vamos a entender con Apocalipsis. Por ejemplo, cuando Daniel 11 dice que el pueblo de Dios tuvo un pequeño socorro. Bueno, ese pequeño socorro no lo vamos a poder entender en Daniel, ni vamos a saber cuál fue ese pequeño socorro que tuvo el pueblo de Dios. Ese pequeño socorro, ¿dónde creen ustedes que lo vamos a encontrar? ¿O qué es el pequeño socorro? A ver, ¿alguien de ustedes sabe? Spencer o José Vargas. El pequeño socorro de Daniel 11, por lo que el pueblo de Dios pasa. Ese pequeño socorro es la ayuda que Dios provee para el pueblo de Dios con la bestia que sube de la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene un pequeño, por así respiro, un pequeño socorro con la bestia que sube de la tierra, cuando la bestia que sube de la tierra los recibe, cuando ellos llegan huyendo. Entonces, así es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía no te va a decir, aquí yo estoy hablando de la primera trompeta, pero por lo que el linaje de Guay está comentando, por eso lo primero siempre es leer la Biblia, estudiar la Biblia. Pero entonces cuando nosotros encontramos un comentario de Elena G. de White, como yo ya estudié la primera trompeta y leo a Elena G. de White, entonces, Elena G. de White aquí está comentando, no, Elena G. de White no me dice primera trompeta, no, pero Elena G. de White me está comentando por lo que yo ya he leído lo que está en la primera trompeta.
o segunda, tercera, cuarta, quinta. Entonces, nosotros tenemos que ser hasta cierto punto como, pues, detectives que buscan. Así es la Biblia y el espíritu de profecía. Por ejemplo, la Biblia, cuando nos habla de el oro, la plata, el bronce, el hierro, pues la Biblia no nos está diciendo Daniel 2 ahí cuando habla de por primera vez de la estatua y del oro, que la cabeza es de oro. Ahí mismo no nos los dice, pero si nosotros le seguimos leyendo más adelante, esta cabeza es Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios le dice, tú eres esa cabeza. Entonces lo mismo pasa con el espíritu de profecía. No nos va a decir así, aquí está, aquí yo voy a hablar de la primera trompeta. No, pero por lo que Elena que dejó ahí está comentando, sabemos que se refiere a lo que dice la Biblia de la primera trompeta. Entonces, así es, Elena que dejó ahí. Es el mejor comentario bíblico que nosotros podemos tener como iglesia. Y aquí ella está eh, dando los mismos principios del Israel literal, que pasa a ser el Israel simbólico espiritual, lo mismo. Elena G. de Guay lo está repitiendo. Por eso yo a veces digo, si tan solo los eruditos que se dedican a las profecías tuvieran un poquito de humildad y entonces aceptaran los escritos de Elena G. de White como un comentario adicional a la Biblia. Uf, qué diferentes serían sus posturas con respecto a las profecías bíblicas, el rey del norte, los sellos, las trompetas, Apocalipsis 17, todo, los 144,000, los 24 ancianos. Los 24 ancianos, cuando nosotros vamos a la Biblia no nos dice que, bueno, el término que se utiliza en griego, presbúteros, ese presbúteros es un término que se utiliza para seres humanos y también para seres angelicales. Entonces, pero eso es en el griego. Pero cuando nosotros vamos a los escritos de Elena G. de White, Elena G. de White, así de una manera magistral, sencilla y clarita, dice que los 24 ancianos son ángeles de una categoría más elevada de la hueste angelical que están a cargo de otros mundos y esos venían a representar a sus mundos donde Dios los puso, venían a las reuniones allá en el cielo y se le llama 24 ancianos. 24 no porque sean 24 literalmente, no, porque son más de 24 mundos creados por Dios. Pero, ¿cómo sabemos que muchos dicen, pues los 24 ancianos son los que fueron llevados al cielo cuando Jesús resucitó? Las primicias, no, porque los 24 ancianos aparecen en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 4 no está ni Jesús, ni sus ángeles, ni la hueste angelical. ¿Por qué? Porque ellos estaban, la hueste angelical estaba acá en la tierra para llevar a Jesús a su entronización allá en Apocalipsis 4 para darle la bienvenida. Entonces Apocalipsis 4 solamente menciona al Padre, el Espíritu Santo, y los 24 ancianos. Entonces no pueden ser esas primicias, porque las primicias todavía no iban. Las primicias que resucitaron con Jesús fueron al cielo, pero en ese momento que se está describiendo los 24 ancianos, ellos todavía no están en el cielo. Entonces, eh, si nosotros vamos a los escritos del Elena G. de White, el Elena G. de White, fácil y sencillito, dice que eran ángeles de la hueste más elevada. Pero ¿qué dicen algunos eruditos? No, yo Elena G. de White no la menciono porque ella ni siquiera terminó la primaria. Pues no terminó la primaria y podemos nosotros tener primaria, secundaria, prepa y licenciatura y maestrías en literatura apocalíptica, pero Elena G. de White fue inspirada por Dios y Dios la utilizó también como profeta y por eso es que sus comentarios de ellas son claves para el estudio de la Biblia y para la interpretación profética.
O también cuando muchos dicen, no, es que los 144,000 es un grupo y la gran multitud es otro grupo. Elena G. de White dice, son el mismo grupo. Porque cuando Elena G. de White quiere hablar de la gran multitud, cita Apocalipsis 7 del 4 al 8. Y cuando quiere hablar de los 144,000, cita Apocalipsis 9, 7, 9 en adelante. Entonces, ¿qué está diciendo? Que para ella es el mismo grupo. Y magistralmente ella dice, son el mismo grupo. Entonces, por eso, para esta clase utilizamos lo que es Biblia y el espíritu de profecía. Así que no olviden la importancia de los comentarios de Elena G. de White. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.